Yo me defino a mí misma, es una combinación de, yo creo, de la persona que soy, los gustos que tengo, pero un poco también de mi profesión, que combina un montón de cosas y evidentemente ha cambiado muchísimo de mí misma. Lo que es dar clase, lo que es la inteligencia artificial, lo que es la investigación y lo que es, bueno, pues mi pareja, que llevo un montón de años con ella. Siempre ocurre, yo creo que incluso una simbiosis ahí, pero sobre todo yo diría que es que es difícil ponerlo en una frase, pero sigo siendo yo. Yo recuerdo mi yo de hace un montón de años, el yo que eligió esta carrera aquí, al que yo creo que lo que más le gustaba era la creatividad y yo creo que eso sigue siendo el centro, aunque sea mamá, aunque cambie de trabajo en lo que estoy haciendo, pero creo que en el fondo me sigue gustando crear, me sigue gustando educar, sean a mis niñas o sea a mis niños de aquí, que es más grande, pero eso me sigue encantando, ¿no? Me sigue siendo quien soy. Yo creo que estudiar tanto matemática como ciencias de la computación, como ahora mismo tenemos una carrera nueva que es ciencia de datos, ¿no? Cualquiera de estas carreras, primero tienen muchísimas salidas. O sea, hoy en día son profesiones que de hecho están hasta de moda en el mundo, muy bien pagadas, o sea, son salidas exitosas. Además, en particular yo creo que es reconocido internacionalmente que en la facultad se da una muy buena preparación. O sea, la aceptación de nuestros grados, van a tener trabajo en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, están en muy buenos trabajos. Y además hay una satisfacción incluso de, o sea, los que se quedan con nosotros en la facultad, yo creo que tú los preguntarías, incluso te dirían que estudian de las mejores carreras del mundo y que están estudiándolas en el lugar correcto. Yo creo que esa sensación vale la pena. Además de que, por supuesto, se pueden hacer un montón de cosas. A mí lo que me decidió fue una frase, que fue creatividad. Y, o sea, fue la diferencia al menos entre todas las carreras de computación, que hay más de una en el país. Yo sabía que quería computación, pero el orden siempre... y entonces yo creo que eso es una de las cosas que te permiten hacer estas carreras. O sea, trabajas con muy poco, en el sentido de que las piezas que tienes son muy, muy pequeñas, las computadoras son muy brutas y no entienden lo que tú quieres crear, y lograr crear algo que parezca inteligente desde ahí es impresionante. Entonces tú te sientes incluso poderoso, tanto cuando resuelves un problema de matemática al que te enfrentas, que no has podido resolver o que lo ves difícil, o incluso que a tu alrededor muchas personas lo ven difícil, y sentir que tienes las herramientas y el conocimiento para resolverlo, te sientes en poder, ¿no? Son carreras que te empoderan. Lograr que la computadora haga cosas por mí, que además incluso pueden ser muy cansonas, muy repetitivas, poco interesantes de hacer, y pedirle que sencillamente las haga por mí, pues es además una herramienta que casi que expande mis capacidades. O sea, yo siempre lo digo, los estudiantes nuestros son capaces de hacer cosas que no son capaces de hacer por sí mismos. Por ejemplo, un jugador de ajedrez. Un jugador de ajedrez, yo juego al ajedrez más bien mal, pero soy capaz de crear un jugador de ajedrez que le gane a los campeones internacionales. Y eso es impresionante, es una habilidad que yo no tengo, pero que tengo los conocimientos para desarrollar una cosa que puede hacerlo. Entonces, yo creo que más allá de crear vida, ¿no? Es una de las sensaciones más interesantes que uno puede tener en cuanto a la creatividad, ¿no? Y son carreras que te aportan eso. Además de que, como digo, no sientes tampoco mucho miedo por el futuro. Son carreras que tienen muy buena aceptación, se pagan muy bien. O sea, no, tampoco es que lo haces con una incertidumbre sobre qué te vas a dedicar. Tanto matemática como ciencia de datos, como ciencia de la computación, conocida por cibernética, son muy buenas carreras en ese sentido. Mis dos padres estudiaron en la CUJAE diseño de máquinas computadoras, que es una carrera que ya desapareció, se parecería más a automática o algo así hoy en día. Y a uno de los dos le gusta más lo que es el hardware y a otro le gusta más lo que es el software. Mi padre trabaja en una empresa de software aquí en Cuba. Mi madre sí después cambió más hacia cosas comerciales, o sea, ha estado más en otro tipo de trabajo, pero ambos
o sea, tienen conocimientos de lo que es computación, y yo recuerdo de niña, de pequeña, pues de conocimiento al menos de todas las piezas, ¿no? Todos los componentes electrónicos, de pequeña de jugar con ese tipo de cosas. Sin embargo, yo nunca programé nada, nada, hasta que entré aquí en la universidad. O sea, a pesar de en la casa hubiera conocimientos al respecto. Absolutamente nada. O sea, la primera vez que programé fue aquí en la facultad. Hay muchos estudiantes que programan desde secundaria. O sea, es el otro momento donde aprende mucha gente a programar. Programar es una habilidad que se le puede enseñar a niños muy pequeños, de 4 y 5 años estamos hablando. Ya pueden empezar a tener pequeñas nociones, que puede ser divertidísimo, súper útil, y que no es que haga falta en las carreras de computación. O sea, sí, claro, tendrían una ventaja en las carreras de técnicas, pero tendrían una ventaja también en si tuvieran que utilizar mañana herramientas como ChatGPT a la hora de resolver problemas en carreras de letras, que por supuesto que tienen que utilizar estas herramientas hoy en día. Entonces, hoy en día sería bueno que estas habilidades que pudieran ser consideradas de técnicas, de carreras técnicas, de CETIM, etcétera, se incluyeran en primeros niveles. Claro, el problema que tienes ahí es sobre todo los profesores. Lo que hay pocos son maestros. O sea, lo difícil no es que lo quieran. O sea, de hecho, como política en el país se quiere que se estudien estas asignaturas en los primeros niveles, pero es muy difícil de lograr porque hay muy poquitos maestros. A ver, a mí siempre me gustaron las matemáticas. Yo siempre fui concursante de matemáticas. De hecho, lo dejé de hacer un poco en secundaria. En el pre me gustó la física. Tenía un muy buen profesor de física. Y después de eso, cuando llegué aquí, que programé por primera vez, yo creo que lo primero con lo que me encontré es con suspender. Ese fue el primer choque. Muy nervioso. Tú vienes de un ámbito donde sabes estudiar, sabes resolver los problemas que tienes. O sea, te funciona tu metodología, y cuando llegas aquí te das cuenta que hay un nivel de exigencia y un rigor muchísimo más alto. Y cuando llegas por primera vez, pues chocas con eso, aunque tienes que aprender no solo las materias que te están dando, sino estudiar, organizarte, y eso es tan difícil como una asignatura muy complicada. Entonces yo creo que eso es lo primero con lo que me encontré, pero me encontré también con un montón de personas interesadas en los temas técnicos, incluso en gustos particulares, que puede ser el anime, puede ser la literatura, que abunda en cantidad aquí en la facultad. Me encontré con profesores que desde primer año, donde ellos saben que tú no sabes absolutamente nada, pero están dispuestos a dedicarte tiempo, no solo es de clase, sino sabes tiempo libre para que tú te conviertas en alguien mejor. Pero ni siquiera es para ellos, ¿no? No es para que investigues con ellos, no es para que le hagas trabajo a ellos. Es en que tú hagas un extra. Y eso me enamoró porque desde los primeros años, incluso con muy poco conocimiento, podías empezar a crear cosas aparentemente impresionantes. Entonces, claro, para uno casi que es ciencia ficción. La primera tarea que hicimos, que proyecto, como le llamamos nosotros, lo primero que hicimos fue un juego de computadora. Que jugábamos, recuerdo que era el Battleship, que tú tocas en distintos lugares y explotan los barcos, y no tenías que hacer tu jugador. O sea, no era solo los clics de la máquina, no, tenía que hacer la inteligencia del otro jugador que te ganaba. Yo recuerdo poder llegar a mi casa y decirle a mi hermana, juega mi juego, que lo hice yo. Claro que tiene errores, explota, aquello explota por todas partes, pero eso es parte del aprendizaje, y que desde los primeros momentos de la carrera tú sientas que tienes una herramienta nueva y sientas que puedes crear cosas nuevas y superarte con ella. Y creo que eso sí es algo que desde los primeros años nosotros lo tenemos aquí. A ver, es verdad que hay un sesgo, yo diría que social, hacia que las carreras que se estudian aquí en la Facultad de Matemática, bueno, física también, aunque no estoy aquí, ciencias de la computación, ciencia de datos, son carreras de hombres, como dice la gente por ahí. Son carreras muy difíciles que cuando llegues pues vas a suspender. Yo tengo varias cosas que decir. Primero, no conozco a nadie que que haya dejado la carrera porque no tenía la inteligencia suficiente para la carrera, o porque no tenía las capacidades suficientes. Para nada. Lo que pasa es que es una carrera con mucha exigencia en tiempo de estudio. Y si no te gusta, normalmente no estás dispuesto a estudiar la cantidad de tiempo que la carrera lleva, ¿no?
Entonces eso sí tiende a ser un detonante, ¿no? Hay personas que cogen las carreras equivocadas o que las cogen porque se estudian en la Universidad de La Habana o cosas como esa, que es un error gigantesco porque después no pueden dedicarle el tiempo que la carrera lleva. ¿Qué son difíciles? Yo te diría que la respuesta es sí. Son carreras difíciles, son carreras que llevan mucha exigencia de uno mismo, muchas horas de estudio sentado en tu casa, de aprender habilidades nuevas, pero para nada imposibles, mucho menos, o sea, nunca te diría que son carreras de hombres, jamás. De hecho, computación históricamente en el mundo empezó como una carrera de mujeres y a medida que se ha vuelto más exitosa es que se ha convertido en una carrera de hombres puramente por un sesgo social. De hecho, los números que tienen hoy en día contra otras carreras de ciencia, o sea, el problema de las mujeres en la ciencia es grande, ronda alrededor de que tienes un 30% de mujeres, en computación es muchísimo peor, yo creo que estamos alrededor de un 18%. Que, o sea, hay otros factores, además del problema usual de las mujeres en la ciencia, que ya viene de hace más tiempo. Y a diferencia de otras ciencias, de una ciencia más joven, hay muchísimas mujeres en la historia de la computación, muchísimas. O sea, no es solo Ada, que fue la primera programadora, la primera. Tenemos también cuando las computadoras aumentan por primera vez realmente en producción, ese cambio que se llega con los compiladores, ya con una mujer, llega de la mano de una mujer, que es Gray Hooper. Entonces hay muchas, muchas mujeres en la ciencia. Sin embargo, o sea, en la ciencia de la computación, sin embargo no se ven, no se visualizan. O sea, si yo pregunto ahora nombres de empresas y de personalidades, por ejemplo, inteligencia artificial que está de moda, estoy seguro que podrían decirme el nombre de un montón de hombres, o sea, incluso gente de cualquier carrera de las letras, podría decirme de un montón de hombres y no me diría el nombre de ninguna mujer. Sin embargo, ahora mismo una de las personalidades más grandes de la ética en la inteligencia artificial, que es un tema súper discutido, son mujeres. Y además hay muchísimas cosas técnicas, algoritmos fuertes, lenguajes de programación que han tenido mujeres detrás y sin embargo no se ve, no se visualiza. No hay ejemplos de esto. O sea, más allá de eso, te diría todavía peor para mí, donde, o sea, donde faltan los ejemplos, incluso para edades más tempranas, ¿no? En la decisión de coger estas carreras. ¿Cuántas novelas o series de adolescentes has visto donde haya una mujer que le vaya bien en una posición de una carrera STEM? Una programadora exitosa, una creadora de videojuegos, una directora de una empresa de software. Y no es que no las haya en Cuba. O sea, en Cuba tenemos muchísimas mujeres en puestos de dirección en temas SETIN. Tenemos en empresas de software importantes directoras mujeres, pero yo creo que no tenemos todavía la visibilidad que se requiere, sobre todo contra un Internet muy permeado, sobre todo por las figuras masculinas en lo que es tecnología. Hay retos, es más difícil, no te voy a decir que sea más fácil. Sientes que te topas con algunos muros. He tenido trabajos, o sea, cosas en las que he trabajado que las he dejado justa y exactamente por ese problema. He tenido algunos compañeros de trabajo que tienen sesgos a la hora de interactuar. Es evidente que ocurre. Nosotras tenemos sesgos también. Hay un experimento que se hace en pedagogía, que se cogen mujeres matemáticas en un grupo, se divide este grupo de mujeres aleatoriamente en 3 grupos y se les pone el mismo examen de matemáticas. Pero antes de hacer el examen se les hace una encuesta donde en una de las encuestas les recuerdan, les pide que den su opinión y tal, de que las mujeres son malas en la ciencia, son mujeres asiáticas. En otra de las encuestas se hace diciéndole que los asiáticos son buenos en las matemáticas y en la tercera pues son preguntas neutras que no tocan para nada los temas de género. Y haciendo este experimento sale mejor el grupo al que les recordaste que era bueno en las matemáticas y sale peor el grupo al que le dijiste que las mujeres son malas en la ciencia. Porque pones un peso de que te van a juzgar adicional sobre la persona que es una minoría en esta rama. Entonces, pruebas aparentemente a veces parejas para todo el mundo, como puede resultar el examen de ingreso, tienen sesgos porque el sesgo tú lo traes. O sea, nadie te puede quitar lo que la sociedad ha hecho contigo durante más de 10 años. Entonces,
tenemos que saberlo cuando te paras delante de un aula y hablas y tienes mujeres y tienes mayoría de hombres en el aula. Eso tienes que saberlo. Lo mejor para eso es este trabajo que ustedes están haciendo, figuras de referencia que puedan ver que se puede, aunque sea difícil, se puede. Y además te sientes mejor todavía cuando lo logras. He tenido, por el contrario, te digo, compañeros de trabajo, mi equipo, hay un montón de hombres, evidentemente, porque es pura estadística, ¿no? Maravillosos, con los que me siento comodísima trabajando, que no quisiera trabajar con otras personas que no estén en ese equipo de trabajo. Tengo estudiantes, o sea, ha habido momentos más duros. Yo creo que recién graduada fue uno de los momentos más duros, donde había incluso habilidades que decidí no aprender para poder destacar en las que me parecía relevante y que me valoraran por estas, no por las otras. O sea, que incluso hubo momentos ahí que consideré difíciles. Creo que sí lo hay. Hay sesgo porque no se lo puedes quitar. O sea, muchos de los hombres de la facultad ni siquiera se dan cuenta cuando están teniendo algún sesgo. Y después que tú se lo dices es que te dicen, "Ah, sí, no lo volvería a hacer", pero ni siquiera lo sabes, ¿no? Y entonces solo lo nota el que tiene el problema. Hay universidades como la UCI que han intentado durante mucho tiempo mantener una paridad 50-50 con discriminación positiva, que para mí es un mal necesario, pero, o sea, tú quisieras, yo quisiera poder decir que en cualquier lugar me lo gané yo, no que fue por una discriminación positiva. Eso es otro problema que tenemos en las mujeres en la ciencia, que ocurre en la dirección de las empresas, ¿no? Que tenemos cupos de mujeres, ¿no? Entonces, aquí en la facultad no, aquí en la facultad yo te diría que rondan sobre eso, los 30% en matemáticas. Ahora mismo ciencia de datos es una carrera que sí tiene mayoría de mujeres. Muy jovencita la carrera. No sabemos cómo se va a comportar en el tiempo. En el caso de ciencia de la computación sí es una carrera que ronda sobre un 18%, creo, de mujeres. O sea, es bastante más pequeño. Y son la mayoría, o sea, en la facultad. Los números más grandes de estudiantes están ahí. Es difícil, es difícil. Sin embargo, a pesar de haber tan pocas mujeres, es usual que entre los mejores estudiantes, incluso el estudiante que lee el discurso de graduación y tal, sea una mujer. O sea, que el estudiante integral sea una mujer. Muchas presidentas de la FEU son mujeres. O sea, es usual que haya mujeres en posiciones relevantes en la facultad. Tenemos varias profesoras mujeres. Sin embargo, yo te diría que sí, sesgos hay, o sea, en nuestra realidad los hay. Yo creo que no son impedimentos para poder hacer cosas. Hay que trabajarlo más, hay que hablarlo, pero tampoco es para estárselo recordando todo el tiempo por este problema que te decía. No siempre recordarles que es un problema lo que les está haciendo muchas veces incluir un peso sobre sus espaldas que tú no quieres. Y eso se lo puedes ahorrar al enfrentarlos a proyectos donde tú los mides por de verdad lo que valen, ¿no? Lo que hicieron, lo que lograron, y no por quién es la persona que está detrás de lo que hizo. Ahora mismo, ¿en qué estoy trabajando? Un montón de cosas diferentes. Ahora mismo, bueno, acabamos de crear una carrera nueva que todavía no ha llegado al quinto año, o sea que todos los semestres tenemos asignaturas nuevas que nunca se han dado. Es una carrera además distinta porque es una carrera que tiene muchas habilidades prácticas en los primeros años, que lo normal es que tú des todas las bases y después las apliques. Y esta carrera, o sea, ya en segundo año están haciendo cosas que pudieran ser aplicadas directamente en problemas del país, muy aplicadas, o sea, nos hace una demanda a nosotros de habilidades muy temprano en la carrera. Por supuesto, mejorar, ahora también estamos en todo un perfeccionamiento de los planes de estudio que estamos aprovechando para mejorar todas estas carreras. Estamos sacando una maestría nueva. Acabo de terminar hace relativamente poco ser profesor titular también. El emprendimiento es otra cosa que estoy llevando, creo que es en el área de la inteligencia artificial, que es a lo que me dedico como investigación. Nos hace muchísima falta como país, como sociedad, y hace falta muchísimas voces de mujeres, es un área donde hay muy pocas. En el emprendimiento en Cuba hay poquísimas mujeres, sobre todo en el área de la tecnología. Estamos hablando de un 2%. Es el último número que vi, que es de hace ya un ratico, pero un 2% es poquísimo. Y tenemos que darle nuestro punto de vista, nuestro sabor, que se parezca a nosotras. De inteligencia artificial,
Hay un montón de temas de relevantes. Ahora está de moda todo lo que es grandes modelos de lenguaje, conocidos popularmente como ChatGPT, Midjourney, ¿no? Todos los que hay en todas las áreas de imágenes. Ahora mismo tenemos puesto varios proyectos lo más realistas posibles en los estudiantes que están cursando ahora mismo la asignatura conmigo, que trabajan con imágenes, con datos reales de aquí de La Habana. Hay también muchísimo desarrollo que estamos haciendo en el área de auto machine learning, que es poder llevar a la industria sin especialistas todo el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la IA, pero sin necesidad de que haya que formar un especialista, que a lo mejor me demora 10 años formarlo. Lo que pasa es que también estamos lejos ¿no? de llevar estas tecnologías a la empresa y trabajar en ese vínculo, ¿no? También universidad, empresa, y sobre todo dar los saltos estos de toda la tecnología nueva, que podemos ponernos 20 años por delante de lo que tenemos ahora mismo. A ver, las ciencias de la computación van a ser un final fundamental en estas últimas transformaciones que está viviendo la sociedad completa. O sea, ahora mismo estamos en un momento de cambio donde se está volviendo básica una tecnología de punta en el mundo. Estamos hablando de que toda la educación completa, o sea, nuestros jóvenes están lidiando con una tecnología nueva, y las generaciones que les están incluso dando clases o que están tomando decisiones o que somos profesores, estamos lidiando por primera vez con esta tecnología y casi que la conocemos menos que ellos. O sea, en mi caso no, porque soy una experta en esa tecnología en particular, pero hay mucha gente que se está enfrentando por primera vez a esta tecnología y está cambiándolo todo. O sea, está cambiando desde cómo tenemos que evaluar a la sociedad que tenemos, a lo que podemos pedir ahora que la gente haga, porque hay procesos que pueden cambiar fundamentales, o sea, que tenemos que pensarlo por completo distinto. O sea, hay un cambio. Y va de la mano de todas estas nuevas tecnologías. Y tenemos que formar a todos los niveles de pronto, de golpe, a la vez, en tanto, o sea, lo que es en especialización para tu trabajo, en productividad. Se piensa que en Latinoamérica y el Caribe, entre 30 y 40% de todas las plazas de trabajo van a verse afectada su productividad por estas herramientas. De eso de lo que estamos hablando. Incluso en Latinoamérica y el Caribe se piensa que fundamentalmente las mujeres, porque están en muchas más posiciones delante de equipos de cómputo, o sea, comparativamente en proporción, y eso va a hacer que además fundamentalmente las mujeres van a tener cambios en el uso de estas tecnologías. En los jóvenes ya lo vemos en la educación, ahora todos los proyectos, todo se hace pasando por herramientas de lenguaje que además llegaron para quedarse, pero tienen problemas y sesgos que hay que entender. Y muchas veces no entendemos los problemas o las limitaciones que tienen. Y nos sentimos ante un experto que sabe de todo, que habla de todo, que opina de todo, incluso cuando no sabe. Y no sabemos ni siquiera cuándo lo estamos usando bien y cuándo lo estamos usando mal. O sea, para mí una de las cosas importantes es entender que cuando nos enfrentamos a esto, a usar estas herramientas, sí, no podemos evaluar lo que nos están dando, las estamos usando mal. Y si somos un experto que puede evaluar el resultado, si es lo que yo quiero o no, entonces, si está correcto o no, entonces estamos haciendo un uso correcto de estas herramientas. Eso te dice que los estudiantes que lo usan para estudiar materias que no conocen, lo están utilizando fundamentalmente mal. Ahora que te pasas por aquí, hablemos de ChatGPT. Ahora que te pasas por aquí, ¿qué haces cuando estás haciendo un ejercicio de programación y no sabes cómo resolverlo? Ahora que te pasas por aquí, quería comentarte 5 errores que veo cometer constantemente los estudiantes. Ahora que te pasas por aquí, si quieres aprender cómo hacer máster en ciencias de la computación o incluso terminar haciendo un doctorado en inteligencia artificial, puedes seguirlo. Hay mujeres hablando de inteligencia artificial aquí en Cuba. No me sé los números, pero te digo, hay voces de las voces importantes de la inteligencia artificial que son mujeres. Te diría que hay mayoría de hombres, o sea, si tuviera que decir algo, o sea, con desconocimiento, repito, de los números, pero también es natural de la proporción que hay en la industria en general. Yo te diría que todo parte del mismo problema del que ya veníamos hablando. Hay pocos ejemplos, si bien es un campo que llama muchísimo la atención, justamente los campos que tienden a llamar más la atención es lo que nosotros hemos observado, al menos en las carreras de la facultad. Las carreras que más demanda tienen son las que tienen menos mujeres.
Parece contradictorio, pero no. Y además no solo pasa aquí, o sea, es un fenómeno estudiado también en el mundo. A la vez que hay más competencia para entrar, más veces le dice la sociedad a las mujeres que no participen en la competencia. Lo cual es raro porque sabes que garantizas tu futuro, sabes que te va a ir bien, pero es complicado porque tienes que lidiar con muchos factores sociales que te empujan en el sentido opuesto. En inteligencia artificial ahora mismo hay una discusión grandísima sobre los sesgos, no solo sobre la mujer, sobre el racismo, sobre todas las minorías, sobre cualquier minoría, sobre incluso otros sesgos como la pobreza. O sea, ahora mismo eso es un tema súper discutido y que te lo piden en casi cualquier evento en el que tú trabajas con inteligencia artificial. Ahora es muy difícil que no ocurra, o sea, lograr tener herramientas que no tengan sesgos. ¿Qué pasa? Que las herramientas aprenden de los datos que tenemos y desgraciadamente los datos que tenemos, sobre todo a pasado, porque mientras más modernos somos a lo mejor hemos incluido más cosas, pero usamos datos donde esos sesgos existen y hay casos famosos, que por supuesto se usan como ejemplos negativos, pero hay casos famosos de predicción de criminalidad, o sea, de reincidencia en la criminalidad racista, de bancos que otorgan crédito y le otorgan mucho menos crédito a las mujeres que a los hombres. Hay un caso que a mí me encanta porque se ve en el idioma que usamos, que es que todos estos modelos empezaron con unos que se llamaban embedding, que lo que hacían era, a partir de todo el texto que se habla, crear una relación entre las palabras, ¿no? Qué palabras son más cercanas en función del contexto en el que se usan. Y, por ejemplo, tú a estos modelos le decías hombre es a mujer, como rey es a, y respondían reina. Pero cuando tú los usabas, por ejemplo, en otro contexto donde hay un poquitico más de sesgos, programador, o sea, hombre es a mujer, como programador es a, y la respuesta, ama de casa. Y eso no se lo está inventando el modelo, eso es que los textos que tenemos en Internet, en el contexto de profesión, donde tú trabajas, etcétera, etcétera, en ese contexto donde se usa programador, donde se usa el género femenino, es en ama de casa. Entonces, eso te habla muchísimo de los documentos que tenemos en Internet, de lo que estamos expuestos a leer todos los días y de los sesgos que hay. No es que la IA sea la que tenga el sesgo, es que está aprendiendo ese sesgo de nosotros, de lo que nosotros le estamos diciendo. Y por supuesto, una vez que tú usas una herramienta que contiene ese nivel de sesgo así de fuerte, escrito en blanco y negro, en números, que es como lo tienen estas herramientas, y lo usas para predecir a quién le doy el empleo, pues por supuesto que lo va a usar en tu contra. No es que las herramientas son malas y quieren tenernos sesgo, es que está aprendiendo de lo que nosotros hicimos. Y el texto que tiene para aprender es lo que hay, es lo que hemos generado hasta ahora. Lo que no debemos permitir es perpetuar ese comportamiento. Debemos poder evaluar esas herramientas, necesitamos transparencia en saber cómo funcionan, necesitamos entender cómo funcionan, necesitamos que la población entienda que estos sesgos están ahí en algunas de esas herramientas y que no se los podemos quitar. Hay que entender qué limitaciones tienen y por dónde pueden venir, en que tú, vamos a decir, incluso aquí se usa mucho quitar componentes, no ve el género para que no pueda usarlo. Claro, pero hay cosas como la pobreza o como las profesiones donde puedes traerlo de ahí aunque tú no quieras. O sea, el hecho de yo haber sido mamá hace que en mi histograma de publicaciones haya cosas que se notan, que un algoritmo que lo que está leyendo lo puede predecir a partir de otros datos, aunque nunca le digan incluso que yo soy mujer. Hay cosas que los algoritmos pueden aprender incluso cuando quitamos lo que para un ser humano sería relevante de leer y ellos lo leen de trasfondo. Hay barrios que tú, o sea, quitas todo lo que es ingreso, quitas todo lo que es color de la piel, quitas todo. Sin embargo, tienes un municipio, una zona de la ciudad, una dirección, y el algoritmo aprende que ciertos barrios pues tienen menos recursos económicos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en el problema concreto en el que estás resolviendo. Eso implica que tenemos que preparar aquí a los expertos en que sepan todas esas cosas, en que tienen que saber de ética, en que tienen que saber de sesgo. Pero implica también que a la hora de tomar leyes y a la hora de decir cómo vamos a usar esta IA,
la población tiene que saber de eso. Y hay desconocimiento de cómo funciona y qué limitaciones tienen estas tecnologías. Y también de qué ventajas tienen, porque llegaron para quedarse porque son una ventaja. O sea, realmente nos empoderan de cierta forma. Y estamos en un momento de cambio que es un buen momento para poner nuestro sello, ¿no? Para cambiar ahora sí el mundo. Entonces, eso deberíamos aprovecharlo ahora mismo. Yo estoy segura que ustedes no entienden qué tan manipulados están por los algoritmos. En serio. O sea, a ver, ¿tú has buscado en Google alguna vez? Tú sabes que Google te completa en la barra de búsqueda. Ahora imagínate esto. O sea, te voy a poner el caso más sencillito de todos los sencillitos. Para mí este es el primero, ¿no? El que uso en el aula en la primera clase. Cuando yo te digo, tú buscas Hillary Clinton y tú escribes Hillary Clinton en la barra de búsqueda de Google. Y Google te completa con lo que ha buscado la gente. Y yo te vengo, Hillary Clinton es corrupta. Te completo. Acabo de sembrar una duda en tu cabeza que no tenías. Y eso es con la búsqueda. Si yo además decido el orden, que es lo que deciden los algoritmos, el orden de lo que tú ves y básicamente lo que vas a ver, porque tú no te vas a leer todo internet para revisar la respuesta que yo te estoy dando, entonces yo básicamente voy a hacer que tú pienses exactamente como quiero que pienses. Pero además, si le sumas a eso la burbuja, que es, los algoritmos intentan que tú te parezcas a tu pasado para poder predecirte. Por lo tanto, ellos intentan todo el tiempo enseñarte cosas que le gustaban a tu yo de hace años. Te anclan al pasado. En vez de ayudarte a mejorar, por muy que a ti te parezca que te enseñan cosas nuevas, te están enseñando más de lo mismo y además tienden a sesgarte hacia los extremos para poder clasificarte bien. Cuando tú estás en el medio no me queda muy claro qué es lo que te gusta. Entonces, con el tema de gustar, que es la manera más bonita de decirlo, básicamente te estoy polarizando para yo poderte clasificar más fácilmente. Y se sabe que son los algoritmos que tenemos hoy. Entonces, estás encerrada en una burbuja mucho más sesgada, tu internet no se parece en nada al mío, y donde todo el mundo está de acuerdo contigo, ¿no? En lo que yo te enseño, donde las cosas que te parecen es solo lo que te gustan, y tú no tienes además ninguna opción, porque vas a hacer leerte todo internet para verificar si lo que yo te estoy dando es lo que te gusta o no. Nadie puede leerse todo internet. Ahora mismo no hay opciones. Ahora mismo yo siento que la docencia es, te voy a ser sincera, el 90 y pico % de mi tiempo, porque me comporto como un docente en el aula, pero me comporto como un docente cuando llego a mi casa también. Y tengo 2 niños pequeñas que además te evalúan todo el tiempo y aprenden de cada gesto que tú haces. Entonces, diría que la docencia ahora mismo es, me he puesto a leer, me he puesto a estudiar. Yo creo que es impresionante sentirse delante de un aula. Hay pocas cosas que yo sienta que me retribuyen tanto como pararte delante de un aula a explicarles. Además, sentir que haces la diferencia, ¿no? Que van a tener unas habilidades y unas capacidades que no tenían el primer día que tú los viste. O sea, que incluso no sabían qué hacer al enfrentarse a un problema de cierto tipo y los ves cuando salen. Y además, incluso tenemos estudiantes que a veces me escriben después que ya se graduaron, tengo este problema en mi empresa donde estoy trabajando, profe, que usted cree que pudiera. Entonces, eso es impresionante, ¿no? Eso me hace sentirme súper bien. Si bien yo normalmente, por ejemplo, no busco ser el profesor más cool delante del aula, tampoco es que lo tenga muy difícil, porque las asignaturas que doy relacionadas con inteligencia artificial tienden a ser asignaturas de mucha, o sea, que les gustan mucho a los estudiantes. Tengo todo internet haciéndome el trabajo de motivación. Pero, por ejemplo, gastamos mucho tiempo en mantener un curso moderno, actualizado. Son tecnologías que cambian, no te voy a decir que todos los días, pero todos los meses hay cambios. Y que lo que les estemos dando sea la base teórica, sea una cosa que les dure en el tiempo, pero que a su vez tengan acceso a las nuevas tecnologías y sean capaces de utilizar lo último de lo que hay cuando lleguen al mercado laboral. A mí me aporta, o sea, en lo personal, yo diría que incluso autoestima, preparación, o sea, lo que uno tiene que prepararse para un aula no se parece, o sea, lo que tengo que estudiar para eso. Yo siempre lo digo, no hay preguntas que me hagan al enfrentarme a un examen usual o a un evento que se parezca a lo que me demandan los estudiantes de 4º año de ciencia de la computación.
O sea, la demanda en preguntas tricky, en evaluación, en la profesora se lo sabe o no, es altísima. Entonces, yo diría que si me obliga a mantenerme estudiando todo el tiempo, me obliga a aprender muchísimo de ello. Te mantiene al día incluso en las redes sociales, en las tecnologías que ellos usan, porque te mantienen muy al día en lo que ellos están haciendo. Y yo creo que te aporta incluso como persona. O sea, de hecho, uno de los motivos, yo diría, por los que estoy en Cuba, es dar clases. O sea, me encanta dar clases. Y es difícil sentirse así por otras tareas. O sea, la investigación paga, pero en otro sentido, ¿no? Pero sentir lo que estás aportando, además, yo creo que es de las cosas más desinteresadas que uno hace, dando tu conocimiento, además sin ninguna restricción, ¿no? Y no es para uno, o sea, tú les pones un montón de proyectos, gastas un montón de energía en revisárselo, en las pruebas, y no es para mí, o sea, no es para mejorar yo. Yo el contenido que les estoy dando me lo sé, ya me lo estudié antes. Es para ellos, es para que mejoren ellos. Que es algo que además nadie va a hacer por ti el día que salgas de aquí. Ya le importa cómo sale tu trabajo, no si tu trabajo es bueno, pero no si tú como persona eres un poquito mejor que ayer, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se ve mucho en la docencia y que a mí, o sea, siento que me retribuye como persona. A ver, no sé decirte específicamente si he participado en alguna red de apoyo, te diría que sí, porque he participado en muchas actividades que promueven eso, visualizar las mujeres, conocernos entre nosotras. Pero es que he tenido, o sea, hay veces que no te hace falta ni siquiera la red, te hace falta que existan algunas con las que compartir por lo que has pasado, saber que el mundo no se acaba, que hay mejores opciones, sentir que alguien apoya tu punto de vista, porque además, por ejemplo, en el momento en el que eres madre, tienes un montón de responsabilidades que demandan tu tiempo y que cambian tus prioridades. Y entonces entender que hay que establecer límites en esas prioridades. No puede ser nada más los niños, porque si es solo los niños, no hago nada como profesión. Entonces, y siempre puedes pedir un poquito más, pero tampoco es todo esto. O sea, el hecho de tener algunos que son madres, que entienden esa postura eh, y, que, eh, y que te apoyen, sobre todo cuando hay complicaciones. Por ejemplo, yo he tenido una niña con muchas complicaciones de salud y que, quieras o no, demanda una atención y una prioridad, incluso en la del trabajo laboral, tener apoyo. Yo diría que además no solo de mujeres, o sea, no solo de redes de mujeres, me ha pasado con muchas mujeres y me he sentido apoyada, pero incluso de aquí de la facultad, de sentirte acompañada por tus compañeros, hombres o mujeres, a la hora de tomar estas decisiones y de entender que pueden ser momentos de estrés en la facultad, pueden ser momentos de trabajo, pero hace falta el espacio de la vida personal y las mujeres necesitamos esa comprensión de ese espacio. El hecho de estar embarazada un tiempo y no estar hace que, por ejemplo, la tecnología te pasen por el lado. O sea, necesitas además un tiempo para volver a ponerte a punto. Más te digo cuando ha sido tan complicado en temas médicos. Pero bueno, yo te digo que sí, las redes de apoyo son importantes porque necesitas gente que te entienda, que te comprenda, que te apoye, que incluso te cubra cuando lo hace falta en algunas actividades. Tanto estamos hablando de redes de apoyo familiares en la casa, porque para yo poder empezar a trabajar antes necesito una red de apoyo familiar en la casa, como red de apoyo en el trabajo, o sea, laborales, para que me apoyes el tiempo que necesito dedicarle a la familia. Entonces, hacen falta redes de apoyo no solo generales, sino en tu centro de trabajo, en tu casa, y un poco de compartir la experiencia. Pues yo diría que eso es más para cuando no las tienes cerca, pues compartir esa experiencia un poco de afuera, ¿no? Y sentirte comprendida. Pero no creo que puedan sustituir, al menos en realidad ser un apoyo, el hecho de que te hacen falta tanto en el centro de trabajo como en la familia. O sea, es imprescindible. Si no lo tienes, y estoy hablando ahí de todo el mundo, los esposos, los abuelos, o sea, toda la red que hace falta para esto, el decano, la dirección de la facultad, los profesores, tus compañeros de trabajo, la gente joven. O sea, la gente que tiene hijos y las que no lo tiene. Los que te pueden entender porque pasaron por ahí y los que no, pero que de cierta manera te admiran y te apoyan y te van a ayudar en ese sentido. O sea, creo que esas redes no se pueden suplir con el hecho de vernos varias mujeres para hablar de las TIC. Hacen falta, pues además, por ejemplo, yo te diría que en áreas como el emprendimiento hace muchísima falta porque no las hay. Y al estar más en negocios privados,
hay muchísima menos red de apoyo que en una institución, que con toda la familia, porque además puede que incluso el peso económico recaiga sobre ti. Entonces, todas esas cosas aquí pueden pasar y es muy relevante, ¿no? La maternidad en mi vida, bueno, ha provocado un cambio, por supuesto, un cambio grande de prioridades, de organización, de tiempo que tengo para mí. O sea, hay muchas actividades que he tenido que reorganizar, que cambiar, incluso que no hacer para poder darle la prioridad que quiero a cada cosa, ¿no? Para mí fue maravilloso, o sea, yo me dedico a la inteligencia artificial, a crear inteligencia, y no hay nada comparable, ni en la computación, ni en nada, a ver a un niño crecer. O sea, son impresionantes. O sea, mi hija de 2 años, tú todos los días la ves hacer algo nuevo que dice eso, o sea, en comprensión, en el razonamiento que yo le mido a una computadora, es un extra. Ya es muy superior a cualquier modelo de lenguaje. La pequeñita de 1 año le digo, estás en la capacidad de los modelos de lenguaje, hablas, pero yo me doy cuenta que los razonamientos profundos no funcionan todavía. Entonces, verlos evolucionar y además verlos evolucionar en un corto periodo de tiempo, además saber todo lo que le puedes enseñar, probar a entrenar esas capacidades, es impresionante. Más allá de todo el afecto que devuelven, de todo o sea, lo que es el cariño y todo lo que tú pones en ellos lo reflejan, porque además una cosa que descubrí después de ser madre y que me dio mucha gracia es que casi que es verte a un espejo. O sea, tú te ríes cuando ellos se caen y si tú te ríes, ellos se ríen. Y si tú lloras, ellos lloran. Y si tú te preocupas, ellos se preocupan. Entonces, es un espejo hasta emocional, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, cuando tú hablas con una máquina, por mucho que yo le enseñe las cosas una y otra vez, es muy difícil que refleje mi estado de ánimo de cómo se las estoy diciendo. Y además, es cada segundo, cada minuto, cada gesto, todo está siendo copiado, analizado, guardado, almacenado y utilizado después, a ser posible en mi contra. Pero eso ha sido impresionante, ha sido impresionante. Además, la experiencia junto con mi esposo ha sido, yo diría, que de lo más divertida además, ¿no? Nosotros nos pasamos muy bien, también nos consume muchísimo tiempo. A mí me gusta mucho que mi esposo y yo trabajamos ambos en lo mismo. Y, o sea, yo no tengo que separar mucho lo que es la pareja del trabajo, porque nosotros incluso tenemos momentos de pareja relevantes para nosotros, de quiero tiempo solo, para hablar de filosofía, de trabajo, de ética en la inteligencia artificial, no, para discutir temas que se considerarían técnicos. También creo que la mayor parte de las discusiones son de trabajo, ¿eh? Eso ha cambiado un poco con las niñas, porque ahora hay más discusiones relevantes a la casa, pero bueno, indudablemente ha habido cambios muy grandes. Hay una disminución de mi tiempo de ocio relevante, de incluso en qué cosas puedo dedicar mi tiempo de ocio, porque ahora lo dedico casi todo a las niñas, o actividades que comparto con ellas, o actividades que son compatibles con ellas. Y además antes tenía menos requisitos a la hora de dedicarme a mis estudiantes, quedarme hasta tarde, hacer peñas, actividades que tenían otros horarios, que es algo que los estudiantes demandan cantidad. Incluso en el departamento nosotros celebramos muchas actividades del departamento juntos, como si fuéramos una familia. Pero bueno, intentas combinar esas actividades y no siempre las actividades de los adultos y de las de los niños son mezclables. Entonces, sí, ha significado un cambio. Yo diría que para bien, pero viene con limitaciones, con estrés y con muchas demandas. O sea, sí ha sido muy estresante. Primero, me gustaría ver más ejemplos en televisión. Los hay, los tenemos y no los visualizamos. Me gustaría que en las novelas, cuando valoramos las profesiones, pensemos que hay, sobre todo, aunque existan pocos en la sociedad, si queremos que existan más, además son profesiones muy demandadas que van con las nuevas tecnologías, con los cambios que queremos, ver un poquito más de estas profesiones en televisión, sobre todo además en cualquier comunicación. Aquí sí con un poco de discriminación positiva, ¿no? Con un poco de quiero que esto se vea. Por otro lado, o sea, yo creo que Cuba está ahora mismo ante una oportunidad, incluso económica, de dar un salto tecnológico relevante. A pesar de que estamos en crisis, justamente muchas de estas tecnologías se utilizan para ahorrar y se venden muy bien en el mercado internacional. Y tenemos una oportunidad de realmente poder cambiar algunas cosas, incluso como renglón económico.
Y quisiera que eso ocurriera. O sea, creo que es una posibilidad que el hecho de que haya un salto que borra, o sea, no es que lo borre, pero en gran medida cambia todo lo que hay y reescribe gente que era tecnología de punta hace 3 años, ahora no lo son. Entonces, ese montarte en la ola hace que cuando caigas, pues te permita dar un vuelco y saltarnos de pronto 20 años. No tenemos que pasar por esos 20 años, podemos saltarnos. Entonces, estamos ante una oportunidad que yo quisiera que aprovecháramos y hacer posible con el sabor de la mujer en todos estos pasos, que creo que estamos ahí para darlos. O sea, estamos listas en Cuba para hacerlo. Necesitamos participar en ese cambio y, que te digo, creo que lo estamos haciendo, pero tenemos que moverlo, tenemos que mover este cambio grande que hay, que es de todos, o sea, no va a ser solo así. Quisiera ver una sociedad más preparada tecnológicamente hablando, con más conocimiento de la IA. La IA no es la ciencia ficción que vemos en las películas. La IA no estamos preocupados los científicos de la IA porque mañana se vuelva inteligente y nos domine a todos. Esas no son las preocupaciones que nosotros tenemos. Y sin embargo son muchas de las conversaciones que tiene la población. Tenemos que entender las ventajas, la productividad que podría darnos en todos los puestos de trabajo, lo que podemos hacer que no podíamos hacer antes. De pronto tenemos dispositivos con internet, con todo el conocimiento del mundo al alcance de una pregunta. Pero además hemos hablado de que la tercera edad no puede interactuar. Ahora sí, hablar. Hablar es algo que todos podemos hacer. Escribir texto son las cosas más sencillas. Entonces ahora mismo, por primera vez, es más inclusiva la interacción con la computadora. No hay que aprender a programar para poderle dar una orden. Entonces, yo quisiera ver un mundo donde creamos cosas para esas personas, donde lo pueden usar, donde las incluimos en todo este cambio y no se nos queden afuera. No se lo digo ya aquí, no estoy hablando de las mujeres, sino la tercera edad, los niños. O sea, si estamos mirando un mundo más tecnológico, si queremos dar un salto de 20 años, hay que empezar por los niños, que se van a demorar 15 años en transitar por toda la educación y que tienen que adquirir esas habilidades empezando por hoy. Entonces, eso yo creo que es el mundo de la tecnología. Y por último, en la industria, o sea, una industria mucho más fuerte tecnológicamente hablando, con uso de inteligencia artificial, digo inteligencia artificial, pues es a lo que yo me dedico, pero en general en cualquiera de estas nuevas tecnologías que hay, utilizándolas bien, sacándoles realmente provecho, porque en un país en crisis donde tenemos que optimizar y donde tenemos que aprovechar los recursos, son una de las mejores formas de utilizar los recursos. Y no utilizarlas hoy no es más nada que ponernos una venda en los ojos. Entonces yo quisiera un mundo más tecnológico, más justo y donde estas tecnologías se utilicen mejor y para el bien de más personas. Yo creo que para trabajar con niñas y motivar a las niñas en general en la educación de estas carreras, las tecnologías, las carreras de TIM en general, no es solo con las niñas con que tienes que trabajar. Hay que trabajar con las niñas, pero tienes que hablarle también a los adultos que están en la casa y hablan constantemente con la niña y son sus patrones de referencia. Hay que darles modelos a respetar a esas personas. Necesitas ponerle una mujer exitosa en televisión que pasó trabajo, aprendió a programar por su cuenta o estudió una carrera de letras y marcó la diferencia y lleva el peso económico de su casa. Para que la mamá le diga a la niña o el papá le diga a la niña, mira, las tecnologías es una cosa que mañana es rentable, lo puedes estudiar. Si no empiezas desde ahí, o sea, si no le hablas a esos adultos, no vas a lograr que las niñas cambien de forma de pensar, porque la cantidad de tiempo de exposición que tiene a ti la niña contra la cantidad de tiempo de exposición que tiene el resto de la sociedad, que tiene el sesgo, vas a perder sencillamente por números. Hace falta modelos de éxito que enseñar que vayan, hablen con las niñas, hace falta actividades. Los días de la ciencia, para mí funcionan con los niños pequeños maravillosamente los días de la ciencia. Lo digo desde el punto de vista de aquí en la facultad, pero por ejemplo el otro día hicieron uno en el acuario y yo llevé a mí a las niñas, funciona perfectamente y se interesan por estas cosas, combinar actividades de aprendizaje, de tecnología, Es que también hay veces pensamos nada más en los museos, en la parte menos científica, o sea, cómo yo voy e interactúo con herramientas de investigación, método científico, cosas que parezcan actividades, pensamiento de lógica. No solo ir a ver, no solo saberme cosas de memoria, memorizar nombres.
¿no? Sino acciones que llevan razonamiento, que después los van a utilizar en matemática, pensamiento algorítmico. El pensamiento algorítmico va mucho de dar órdenes, o sea, de establecer instrucciones. ¿Cómo establecer instrucciones? Eso los niños de muy pequeña edad lo pueden hacer, desde que están dando una dirección. ¿Cómo establece juegos con eso? Pero además, juegos interactivos en museos, en más interacción. Somos muy pasivos en esa área. El conocimiento llega y choca conmigo y ya se me pegará a mí de que se aprenda. Pero casi todas las habilidades de las áreas de CETIM llevan mucha interacción. Porque es razonamiento, es encontrar contradicciones, es esto, lo que te digo, algoritmia. Llevan mucha interacción. Y entonces, cualquier cosa que sea pasivo, pues, por ejemplo, el idioma es una cosa que tú adquieres más pasivamente de que te lo hablen y el niño, un poco de interacción porque va a hablar, pero incluso de escucharlo se te van pegando cosas, la música, etcétera. Pero estas habilidades, si tú no las fomentas en interacción, son muy difíciles de crearse. Yo creo que eso también es una de las cosas que pasa. Hay otros puntos relevantes, o sea, te diría, para las actividades más pequeñas eso. Pero ya en secundaria, por ejemplo, casi todos los chicos que tenemos en la facultad que programan antes de entrar comenzaron en secundaria. Evidentemente hay un punto de ruptura, de cambio ahí. Ese es un momento donde sabes que tienes que ir a buscarlas y llevarles proyectos, programas, cosas relacionadas con programación. Y ahí sí puedes. Además, hay sesgos incluso en la visualización de la persona que va a llevarte, lo que muchas veces son chicos, además a veces dado justamente por la estadística y tienden sencillamente a acercarse menos. Porque no, cuando salgamos de aquí vamos a jugar computadora, vamos a hacer esto. Te voy a decir, hay sesgo hasta en cantidad de tecnologías que tienen. ¿Cuántos tienen celulares contra cuántos tienen computadoras? ¿Cuántos le compran como juguete una computadora contra cuántos le compran como juguete una muñeca? La cantidad de tiempo que tienen que perder aprendiendo habilidades de la casa contra la cantidad de tiempo que tienen que perder contra los hombres en aprender habilidades de la casa. Porque te voy a ser sincera, muchos de los graduados que nosotros tenemos aquí difícilmente se van a poner una puntilla en la pared, mucho menos hacer algo de mecánica y ensuciarse una mano. Incluso te diría que algunos jamás en su vida han fregado o puesto una lavadora. Y eso es común, pero programan desde secundaria. O sea, les pusieron una computadora con toda la tecnología a su disposición. Incluso preguntaron por cursos, herramientas, cosas para programar. Entonces, es evidente la cantidad de tiempo dispar que le dedican a las tareas de la casa. Aquí puede haber un poco de discusión, repito, más hacia los padres, más para concienciar un poco estas cosas. Juegos, niñas en la televisión, programas de la televisión con tecnología. No solo recortar, ¿sabes? Bonitos, lacitos, pulsitos. Hay muchas cosas estas que son de manualidades que las mujeres tienden a adquirir muchas de esas habilidades, las niñas, pero con tecnología. Y además donde haya niñas, donde haya mujeres, donde sean rosas las cosas, igualito que los juguetes son, porque hasta en la visualidad, que a veces decimos no, porque da lo mismo que sea para uno o para el otro. Sí, pero se lo estás recordando por el otro lado con todo lo que compra en la tienda, de todos los juguetes que les regalan. Entonces, el hecho de que yo soy una mujer de ciencia no quiere decir que me tenga que vestir como un hombre. Aunque sea por visualidad, porque además hay otra cosa que pasa y es que no puedes competir con los patrones que ellos tienen de Internet. Aunque yo no quiera el ídolo con el que entran muchísimas de las mujeres aquí, o sea, no es que sea su ídolo más importante, pero han visto una pila de mujeres famosas, Shakira, artistas de, qué sé yo, de cine, cantantes, que se dedican a tener una figura, que se dedican a vestirse, a arreglarse, a maquillarse. Y claro, si yo me paro delante del aula en short y camiseta, o bueno, no en short y camiseta, pero en pullover ancho y pantalón ancho, que puede estar perfectamente correcto, pero no me parezco para nada a los éxitos femeninos que han visto hasta ahora. Y al revés, si sus padres me ven, si sus madres me ven, que además no tienen por qué saber nada de tecnología ni ser del área de la... Tampoco soy un personaje relevante para decirle, quiere ser como ella, ¿no? Entonces, incluso todas esas cosas son cosas a tener en cuenta cuando te paras delante de un aula, cuando vas a dar una conferencia a un lugar y te están midiendo. Desgraciadamente, fíjate, yo no quisiera que me midieran por eso. Yo eso no es lo que encuentro relevante. Pero yo no puedo eliminar la exposición que han tenido a Internet durante 15 años.
Es imposible. Entonces, tengo que lidiar con eso y usarlo lo mejor que pueda a mi favor. Eso yo sí creo que son cosas que podemos hacer y que tenemos que tenerlo en cuenta en todo este trabajo que se hace al respecto a la hora de cómo presentamos. Porque a veces decimos, no, para que sean auténticas, pues las presento con estos otros roles. Sí, pero es que entras en contradicción con las cosas predefinidas que desgraciadamente ellas tienen. No dejen que nadie las convenza de que no pueden, de que es difícil. Si quieren, se puede. Y después que quieran y puedan, se van a sentir espectacular. Son un conjunto de habilidades que a lo que más se parece de todo es a la magia. Y tener esa magia para ti es increíble.